Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, ¿y usted? Bien, bien Emilia, gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, bien. Sueño, flojerita. Bueno, Pero ya, la semana dura hasta hoy, así que espero que no sea tan difícil. Eh, terminar de agregar a los últimos compañeros de ustedes para poder empezar la clase, ¿ya? Ok. Bien. Eh, Bien, en esta unidad 4 hemos estado revisando las características del imperialismo desde el punto de vista, bueno, de distintos factores, pero sobre todo lo hemos estado revisando como parte de la continuidad y como eventos inmediatamente siguientes al proceso de revolución industrial. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de el imperialismo, estamos hablando necesariamente de un montón de procesos asociados a un montón de procesos asociados al mismo proceso de revolución industrial, ¿ya? En este caso, en un principio, las motivaciones tenían que ver principalmente con poder obtener mercados, por
poder obtener materias primas, por poder obtener mano de obra para los procesos productivos e industriales que estaban desarrollando las potencias europeas. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, sin embargo, en este desarrollo, en este proceso, eh, se fueron obviamente sumando otros factores al desarrollo del imperialismo, dentro de los que revisamos en un par de clases atrás, revisamos cuáles eran, por ejemplo, los factores demográficos que tenían que ver con el crecimiento de la población y con las características de la población europea, principalmente de la segunda mitad del siglo XIX, una población europea que comenzó a aumentar de manera fuerte, de manera explosiva. Por eso hablamos de una explosión blanca en cuanto al crecimiento de esta población. Y dentro de este crecimiento de la población, dijimos que mucha de esta población se fue a vivir a Estados Unidos, a América en general. Mencioné los ejemplos del caso de Argentina, Brasil y en otras partes del mundo, como el caso de Australia y Nueva Zelanda, eh, como a modo de ocupar territorio. Y al mismo tiempo también surge la necesidad de establecer relaciones económicas, comerciales, con estas poblaciones europeas que se fueron valga la redundancia, de Europa. ¿Ya? Entonces, de esa forma, al poder conectarse con estas poblaciones, podemos relacionarlo a través del comercio y venderles los productos que se están desarrollando, se están creando en la industria de las metrópolis. Hablamos también en la clase anterior de cuáles fueron, o en perdón, par de clases atrás, con los factores económicos que tenían que ver con dos, principalmente, que ya lo habíamos mencionado y lo menciono, generalmente lo menciono clase a clase porque para mí son los elementos fundamentales que relacionan sobre todo el imperialismo con la revolución industrial, que es la búsqueda de nuevos mercados y la búsqueda de materias primas y de mano de obra de bajo costo. ¿Ya? Y en la clase anterior vimos cuáles eran los factores políticos asociados al imperialismo. Es decir, dijimos que uno de esos factores era la recuperación del prestigio perdido por parte de algunas potencias, especialmente, por ejemplo, el caso de Francia y España, que perdieron importancia durante el siglo XIX, que perdieron importancia durante el siglo XIX y que y que necesitaban reposicionarse como una potencia importante en este contexto, sobre todo en comparación a eh, sobre todo en comparación a las otras potencias europeas, y no solamente potencias europeas, sino que también nuevas potencias que iban surgiendo, como el caso de Estados Unidos y Japón, que también estaban buscando expandirse hacia otros territorios fuera de sus territorios, entre comillas, originales. ¿Ya? Eh, de esa forma llegamos entonces a otros tipos de factores, que en este caso los vamos a revisar en la clase de hoy. Perdón, me faltan otros. Otros factores tenían que ver con los motivos estratégicos, es decir, habían territorios que se ocuparon no con la finalidad de obtener beneficios directamente de esos territorios, sino que para consolidar y para mantener por más tiempo y de mejor manera la ocupación sobre otros territorios. Y tal fue, mencionaba el caso de Sudán versus Egipto, donde Gran Bretaña ocupó el territorio de Sudán, que era este territorio que estaba inmediatamente al sur de Egipto, con el fin de poder consolidar de mejor manera la ocupación sobre el territorio egipcio. Y, y finalmente, hablamos de la aparición de nuevas potencias como Estados Unidos y Japón, que hizo que si ya era complejo con pocas potencias europeas, la repartición del mundo, ahora que se sumaban otras potencias de otras partes del mundo, iba a ser más complejo todavía. Por lo tanto,
parte también de la ocupación de territorios significaba ocupar un territorio. ¿Para qué? Para hacer que, para impedir que otra potencia mundial ocupara ese territorio. Entonces, hay también una idea de ocupar para bloquear o como una especie de colonización de forma de botón, o sea, de botón, de tapón, bloqueando el paso a otra potencia mundial en distintas partes del mundo. De esa forma entonces llegamos a, yo creo, dentro de todo, de las causas más importantes del contexto del imperialismo, que son las causas ideológicas. ¿Por qué son las causas más importantes a mi parecer? Porque, por ejemplo, hoy día, hoy día están pasando cosas bien interesantes, sobre todo en nuestro país y en el mundo en general, donde con todo este motivo de la pandemia, la gente ha manifestado que tiene bastantes problemas económicos, bastantes problemas eh, emocionales, entre otros. Entonces, bajo ese argumento de la necesidad económica, material, eh, probablemente la gente podría llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a saquear un almacén, por ejemplo. Pero no, pues la gente no lo hace, o al menos no se ha visto eso en estos días. Sin embargo, sin embargo, también es porque hay ideas, hay formas de pensar que no se tienen, ¿ya? Es como, mm, claro, yo podría ir y ocupar un territorio, ocupar un lugar, ocupar una casa, porque no tengo casa para mí, entonces voy y ocupo una casa que esté desocupada. No, pues no existe esa lógica, no existe esa idea. ¿Por qué? Porque no existe esa idea de yo soy superior como para ocupar una casa. En este caso, en esta época del imperialismo, sí existe esa idea de yo voy y necesito un territorio, pero voy y lo ocupo porque yo me considero superior y me considero que mis necesidades son mayores que las de los habitantes originales o indígenas de estos territorios. Entonces, va a aparecer toda esta idea, por ejemplo, de la superioridad de la raza blanca. ¿Ya? Entonces, pues decimos que los pueblos superiores, esto es parte del discurso europeo principalmente, los pueblos superiores tenían el deber de difundir el progreso y la civilización por el resto del mundo. Entonces, es como, yo te estoy ocupando tu territorio, te estoy sometiendo, pero en realidad te estoy haciendo un favor. O sea, quiero que se entienda bien esto, porque, como les digo, es fundamental para entender el imperialismo. Te estoy haciendo un favor porque te estoy sumando al mundo desarrollado. Tú no eres desarrollado, tú usas taparrabos, eh, tu organización política es súper básica. Lo que yo estoy haciendo por ti al ocupar tu territorio, al sumarte a mi economía, lo que estoy haciendo es sumándote a la civilización, sumándote a la cultura y obviamente sumándote a la idea del progreso. ¿Ya? Eh, Obviamente podemos entrar a discutir esto por siempre, de si es real que las poblaciones de distintas partes del mundo lo necesitan o no. ¿Ya? O sea, eh, por ejemplo, el otro día pensaba, decía, cuando estaba viendo, estaba armando esto, decía, cuando llega, voy a ocupar esta imagen que hemos ya visto varias ocasiones, pero es preciso. Cuando llega este explorador británico a, a lo que al parecer es África, y llega y les muestra y les entrega tecnología, les entrega armas, les entrega, no sé, si estuviéramos en la época actual, le entrega un teléfono celular,
bajo el argumento de te estoy sumando a la cultura, te estoy sumando a la civilización. Eh, no sé qué tanto favor le hace o qué tanta mejora le hace a la vida de estas personas si estas personas llevan miles de años viviendo en esas condiciones y no han necesitado ese tipo de cosas. ¿Ya? Eh, a mí me pasaba cuando yo era chico, yo vine a tener mi primer computador como a los, no sé, no, 18, a los 18 años más o menos, vine a tener mi primer computador. Entonces, y resulta que yo, cuando ya tenía computador y todo, y yo pensaba, decía, que no me acordaba cómo hacía los trabajos, cómo investigaba, cómo estudiaba, sin el computador. Entonces, eh, pero resulta que viví 18 años sin la necesidad de un computador y me funcionó bastante bien durante bastante tiempo. Eh, pero obviamente hoy día no podría vivir sin él. O sea, obviamente no podría hacer este tipo de clases, no podría preparar material, no podría hacer un montón de cosas sin la tecnología. Pero en ese momento, incluso creo que lo ocupaba muy poco, porque a pesar de que tuve informática en el colegio, sabía ocupar un computador, sabía ocupar Word, sabía ocupar Excel, sabía ocupar PowerPoint, pero no tenía la necesidad. Acá es lo mismo, como que se le quiere imponer una cultura, se le quiere imponer una forma de necesitar cosas, de pensar también a comunidades que nunca se han puesto en esa situación. O sea, por ejemplo, el tema que lo mencionaba y lo vuelvo a mencionar ahora, por ejemplo, el tema de las vestimentas. O sea, poblaciones que han vivido años, siglos, milenios en esas condiciones y que no han necesitado vestimenta, por ejemplo. Entonces, ¿por qué vienes tú a imponerles una forma de vestir bajo el argumento de que los países civilizados no se visten así? ¿Ya? Entonces, eh, también hay una idea de donde se anteponen mi forma de ver el mundo, mi forma de entender el mundo, versus a la del resto del mundo. Y eso también es parte de una idea de superioridad. ¿Ya? Es decir, yo voy y te digo que esto es lo que tiene que ser y por eso, y porque yo lo digo y porque yo lo hago, y eso tiene que ser así y eso debería ser la ley. ¿Ya? Obviamente eso es cuestionable. ¿Ya? Otro de los factores ideológicos del imperialismo es el nacionalismo exacerbado, sobre todo porque afirmaba el derecho de unos países a someter a otros por el mero hecho de considerarse superiores. ¿Ya? Una cosa es ir y decirle a otro pueblo, a decirle a unos habitantes de otros territorios, decirle que les vengo a sumar a la civilización, a la cultura, pero otro es tomarse el derecho de poder de ocupar su territorio bajo el argumento de que es una cultura o una sociedad superior a la otra. ¿Ya? Eh, de esta forma, entonces, se validó la violencia, se validó la guerra, y que fueron como los mecanismos más violentos de cómo obtener estos territorios, se validaron estos medios, y incluso también obviamente hubo también medios pacíficos, pero por lo general fueron medios violentos, se validaron estos medios para ocupar estos territorios. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea relacionada con la superioridad de la raza blanca, pero también bajo la idea de que nosotros somos tan bacanes, nacionalismo exacerbado, nosotros los franceses, nosotros los alemanes, nosotros los británicos,
nosotros los belgas, nosotros los holandeses, los europeos en general, nosotros como nación, por eso hablamos de nacionalismo exacerbado, exagerado, somos tan bacanes, somos lo mejor del mundo mundial, que tengo todo el derecho del mundo de ocupar el territorio que yo quiera. Más aún cuando lo relacionamos con el punto anterior, donde no es un territorio cualquiera, sino que es un territorio que es poco aprovechado por sus habitantes porque están en un nivel menor de civilización o de cultura. Por lo tanto, yo, que estoy en un nivel superior, tengo todo el derecho y toda la atribución de sumarlos al desarrollo, sumarlos a la civilización y, y de esta forma entonces aumentar lo que es mi poderío, no solamente ya desde el punto de vista económico, sino que también desde un punto de vista cultural. ¿Ya? Y además el tercer punto que tiene que ver con que autores de la época, de todo tipo, filósofos, políticos, escritores, propagaron estas ideas que calaron en la población. Ojo, esto no tiene que ver exclusivamente no tiene que ver exclusivamente con la visión de los colonizadores. ¿Ah? No tiene que ver exclusivamente con la visión de los colonizadores. Por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de Chile, durante el siglo XIX, en el caso de Argentina, por ejemplo, el gobierno argentino, representado sobre todo por Faustino Sarmiento, él escribe un texto que se llama Civilización y Barbarie. Entonces, él plantea en este texto de que los europeos son los civilizados y los indígenas son los bárbaros. Entonces, para hacerle espacio, pues suena un poquito extraño la forma, pero se entiende, eh, para hacerle espacio a la población italiana, europea, que viene a vivir a Argentina, van a exterminar a la población mapuche que vivía al otro lado de la cordillera. ¿Ya? Van a exterminar. El Estado argentino va a matar indígenas para hacerle espacio para que venga a vivirse población proveniente desde Europa. Muy parecido va a ocurrir en el caso de Chile, donde Chile va a llevar a cabo un proceso de ocupación de la zona de la Araucanía, va a tomar a las poblaciones indígenas, las va a poner en espacios mucho más reducidos, las llamadas, para la redundancia, reducciones indígenas, y les va a entregar parte de estos territorios, parte de estas tierras, se las va a entregar a familias provenientes de Europa, principalmente desde Alemania, para que colonicen y ocupen estos territorios. Y de esa forma van a surgir comunidades de ascendencia alemana en el sur de Chile, como dentro de los principales, como está Valdivia, Frutillar, Puerto Varas, entre otros. Entonces, no es solamente, como les digo, una visión exclusiva de los europeos que dicen, sí, nosotros somos los mejores, sino que también hay una visión de que en otras partes del mundo, como el caso de Chile o Argentina, también veían a los europeos como una, una raza o una cultura superior a las culturas preexistentes en los distintos territorios del mundo. ¿Ya? Obviamente es súper triste esto porque eso significó la pérdida también de la identidad en los territorios donde llegaron estos europeos. ¿Ya? Eso obviamente siempre es lamentable, la pérdida de identidad. Y en general a nosotros en Chile nos pasa que generalmente nosotros tenemos una valoración mucho más positiva de aspectos externos de otras partes del mundo, de otras culturas, por sobre elementos culturales propios. ¿No? Y ya sabemos que esto
viene de bastante tiempo atrás. ¿Ya? Em, Organización de las colonias. Organización de las colonias. Em, para el gobierno de las colonias se utilizaron dos medios. ¿Ya? Una forma de administración. No se guardó el cargo directo. Las colonias se organizaban bajo dos modelos, una administración directa y una administración indirecta. La administración indirecta se encargaba de la organización y explotación de la colonia a compañías. ¿Qué eran las compañías? Eran sociedades privadas que tenían soberanía sobre el territorio, disponían de buques mercantes y de guerra, organizaban la administración de la colonia mediante funcionarios. Cuando la organización de la colonia cada vez se hacía más compleja, estas compañías dejaban paso al Estado. Por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña creó la East India Company, perdón, Gran Bretaña creó la East India Company, que la East India Company estaba principalmente dedicada al este, es decir, al oriente, principalmente en India. Entonces, en India principalmente funcionaba la East India Company y también estaba la West India Company o la compañía de las Indias Company o la compañía de las Indias Occidentales, que esa funcionaba en América, ¿ya? ¿Dónde? Principalmente en el Caribe. ¿Ya? ¿De qué y ocupaba y se trataba de el contacto y en la organización y la administración de las colonias fuera de sus países de origen? Es decir, esto es donde el Estado no participaba en la administración de las colonias, por eso es una administración indirecta. El Estado no participaba de la administración de las colonias, sino que le dejaba esta administración a empresas. ¿Ya? Y las empresas obviamente le pagaban un impuesto y le entregaban ciertos recursos al Estado. ¿Ya? Pero el Estado se desentendía y de todo lo que involucraba la administración de las colonias, porque todo eso se encargaba la compañía privada que administraba. Otro tipo de administración era la administración directa, que, vale la redundancia, suponía la intervención directa del Estado en la administración del territorio colonizado. Esta administración directa era la más habitual y la más extendida entre las potencias colonizadoras. La gran mayoría de las potencias se dedicó a este tipo de administración. Obviamente, probablemente nuestro ejemplo más conocido es el caso de España, en América, por ejemplo, así como otras administraciones, como el caso de Francia en África y en otras partes del mundo, el caso de Portugal, por ejemplo, el caso de Alemania, Bélgica, Holanda, entre otros, ¿ya? Que ellos mismos, los mismos estados, se dedicaban a la administración de los territorios. ¿Ya? De esa forma, eh, podían, podían obtener de manera directa
los beneficios de la actividad económica y de la extracción de recursos de las colonias, y al mismo tiempo podían mantener una vigilancia y una supervisación mejor de la población que habitaba estos territorios. ¿Ya? Eh, en el caso puntual de de la administración directa, ¿por qué se prefería en ocasiones la administración directa por sobre la administración indirecta? Porque en la administración indirecta el Estado le pedía solamente un monto. Era como, ya hagamos un trato, tú te encargáis de todo lo que tenga que ver con la colonia, yo no quiero saber de la colonia, solamente entrégame unas lucas a fin de año, por ejemplo. Que eso más o menos era como la lógica, entrega unas lucas a fin de año y estamos, no hay problema. Entonces, eh, este sistema de la administración eh, indirecta hacía que muchas veces la compañía obtenía muchos más beneficios de los que realmente le entregaba a la metrópoli, ¿ya? Por una parte. Por otra, muchas veces la compañía comercial eh, tenía excesos de abusos hacia las poblaciones indígenas o hacia las poblaciones esclavas en las colonias. Por lo tanto, ahí el Estado no podía hacer mucho porque tenía un contrato firmado con estas empresas, estas compañías. Por lo tanto, también muchos estados, para evitar ese tipo de acciones negativas por parte de las compañías, preferían administrarlo ellos mismos. ¿Ya? Eh, en general, como les decía, no es un sistema muy masivo el uso de compañías comerciales eh, para la administración de las colonias, pero sí es significativo de que uno de las principales o la principal potencia colonizadora como fue Gran Bretaña haya ocupado este sistema de administración indirecta, cuando la mayoría de los estados utilizaban una administración directa, pero que también la administración directa igual era más costosa para el Estado. En la administración indirecta el Estado no costeaba nada, no le costaba nada, no le costaba un peso, al contrario, solamente recibía los beneficios. ¿Ya? Solamente recibía los beneficios de la colonia, no le costaba nada más. Entonces, ahí claro, ahí uno dice, bueno, tiene sus costos, pero también los beneficios eran todos y directamente, para la redundancia, con la administración directa, eran todos los beneficios directos hacia el Estado. ¿Ya? Por eso también era mucho más conveniente. ¿Ya? Chiquillos, en la clase de hoy revisamos los últimos factores que nos faltaban del imperialismo o de las causas del imperialismo que tenían que ver con los factores ideológicos. Dijimos que esto tenía que ver principalmente con una idea de superioridad, sobre todo una superioridad racial por parte de los pueblos europeos. ¿Ya? Vimos además que esta superioridad racial estaba potenciada bajo la idea de un nacionalismo exacerbado o exagerado, donde no es solamente que todos los europeos son mejores que el resto del mundo, sino que puntualmente países, naciones, se consideraban mejores que otras. Entonces, nosotros los franceses, nosotros los alemanes, nosotros los británicos, somos mejores que el resto del mundo, por lo tanto tenemos el derecho a someter a otros territorios bajo nuestra administración. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores, somos más avanzados, tenemos que difundir, aumentar, masificar la idea de progreso y obviamente sumar al resto del mundo a la civilización, casi como una idea como que adoptaban a otras partes del mundo, los adoptaban como, eh,
como una especie de apadrinamiento de otros territorios, o al menos ese era el argumento, de apadrinar, de tomar a estas poblaciones y sumarlas a la civilización, cuando en realidad era parte también de un aprovechamiento y obviamente de un beneficio para estos estados y para la economía de estos estados europeos, aumentar sus territorios fuera de Europa. Esto también fue potenciado por muchos autores, muchos, que fundamentaban la ocupación de los europeos de distintas partes del mundo, la fundamentaban en toda esta idea de la superioridad racial, de esta idea de el desarrollo de la civilización, esta idea de progreso, donde era casi necesario para que todo el mundo estuviera en el mismo sentido y en el mismo nivel de desarrollo, era necesario que fuera ocupado por países de origen europeo. ¿Ya? Al mismo tiempo vimos cuáles eran o cómo eran los dos tipos de ocupación de las colonias, y dijimos que tenía que ver con dos modelos. Primero, era un modelo de administración directa, donde se le encargaba la administración a una compañía comercial, que era una empresa privada, que financiaba y costeaba todo lo involucrado con la organización de la colonia, todo, ¿ya? Eh, sin ningún costo para el Estado, solamente el Estado recibía los beneficios de esta colonia nada más, y principalmente el Estado que llevó a cabo este tipo de ocupación con compañías comerciales fue Gran Bretaña, con la East India Company y la West India Company. Una funcionaba en Oriente y la otra funcionaba en Occidente. Y el otro sistema de administración era la administración directa, donde se ejercía una administración y una intervención directa, vale la redundancia, por parte del Estado en la administración del territorio colonizado, donde es el Estado el que incurre en los costos completos de la ocupación de los territorios, en los que llevan funcionarios, en los que llevan buques, barcos y todo lo demás. Pero también es el Estado el que corre con los costos, pero también es el que recibe por completo los beneficios de los beneficios económicos y de otros tipos que se puedan obtener desde las colonias. ¿Ya? Estimados, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Chiquillos, hable ahora o calle para siempre. No, profe, ninguna. Nicolás, ¿está clarísimo? ¿Sí? Súper, qué bueno. Esta unidad no Así está que para completa. una prueba sorpresa me saco un 10. ¿José? Sí, que esta unidad no está tan complicada hasta ahora como las demás. Como la primera o la segunda. No, Xiomara, tu cámara, Xiomara, tu cámara. no es para nada, no es tan compleja. De hecho, yo creo que la revolución industrial y esta no son tan complejas. Las otras son un poquito más complejas porque tienen más fundamentos, más temas, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama esta cosa? Como más conceptuales, entre otros, pero en general no son para nada complejas estas unidades. Sí, la primera era bien extraña, son unidades bien abstractas, y eso obviamente hace que sea más compleja. ¿Ya? Xiomara, tu cámara. Sí, o apaga la cámara. Déjate que Xiomara. Es que se le prendió seguramente la cámara sola, entonces ella se la ha quedado. La dejamos mimir hasta el final. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, nos vemos ya la próxima semana. Hoy día voy a subir la prueba de la unidad 2, recuerden que va a estar abierta hasta el día 28, ¿ya? Para que la revisen y la vean, ¿ya? Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense, buen fin de semana. Chao, chao. Chao.